Buscando respuestas. Samanun Ebri. Vaya, ¿es cosa mía o esto está casi vacío hoy? Le preguntó a Infa mientras bajaba de mi yegua negra. Ella se gira hacia el punto que yo estaba mirando, dándose cuenta de a qué me refería. La entrada del burdel solía tener un movimiento bastante intenso de personas a esa hora, pero sorprendentemente no había mucha gente allí ese día. Es verdad, responde encogiéndose de hombros mientras amarraba el cabestro de su caballo al poste de amarre. Escuché decir que los negros están a las vísperas de una misión importante. Un gran barco de la Marina inglesa debe pasar cerca de Nassau cualquier día de esta semana, comenta Kirk, acercándose a nosotras después de atar su caballo cerca de donde estábamos. ¿Y todavía no saben el día en que pasará el barco? Pregunto, pues me parecía extraño que no supieran el día de la misión, ya que normalmente la información que nuestros informantes traían de las colonias europeas era bastante certera. Parece que es un barco muy importante, no solo por la carga, que es bastante valiosa, sino que va a transportar a algunas personas importantes de la corona. Por eso se están preparando día y noche para esa misión. Pareces bastante enterado de la misión de los negros, comenta Infa. No se habla de otra cosa, ustedes son las que están fuera de tema, dice con naturalidad mientras cruzamos la puerta de entrada del burdel. En cuanto los ojos de mi amigo se cruzan con los de Kate, por quien él sentía tanto aprecio, su atención en nuestra conversación se desvanece y nuestra presencia pasa a ser ignorada, mientras se aleja de nosotras para ir a hablar con la camarera. Me sorprende mucho que no sepas sobre esa misión de los negros. Aprovecha Infa que estábamos a solas en ese momento para comentarlo al oído. ¿Por qué dices eso?, preguntó como si no hubiera entendido, pero la verdad es que sabía muy bien a qué estaba insinuando. Siendo la primera dama de los negros, pensé que sabrías de una misión grande e importante como esta que comentó Kirk, dice en tono burlón y yo pongo los ojos en blanco. ¿Qué demonios de primera dama ni qué nada, Infa?, respondo molesta y me giro para ir hacia el bar, pero su mano me jala. ¿Qué pasa? Hablando en serio, Sam, hace días que estás con este mal humor. ¿Qué está pasando? Tal vez por el hecho de que estoy en casa sin poder participar en las misiones de mi propia tripulación y por el hecho de que te pedí que me consiguieras un barco hace 2 días y todavía nada. Ella mira alrededor para asegurarse de que era seguro hablar de ese asunto en el lugar en el que estábamos y entonces se acerca a mí para que nadie nos oiga. Ya te dije que estaba encargándome de eso. No es fácil resolverlo con discreción, Samanun. Nadie puede saber que estoy buscando un barco para ti. Si fuera sencillo, tú misma habrías ido por él. Resoplo con impaciencia porque sabía que tenía razón. Odiaba depender de otras personas y, por mí, ya habría ido a buscarlo yo misma, pero no podía levantar sospechas, sobre todo estando bajo vigilancia debido a que mi sentencia aún seguía vigente. Pero yo te conozco, Samanun. No es solo por ese motivo que estás así. ¿Cuántos días hace que no te encuentras con Mon? Lamentablemente había dado con el motivo correcto. Sin embargo, no quería tratar ese asunto. Me frustraba no haber tenido ningún otro encuentro con ella desde su visita repentina de hace 2 días, cuando fue a mi casa a escondidas, en una aparición bastante extraña. No quiero hablar de eso, Infa. Además, realmente no tengo cabeza para eso. Necesito concentrarme en cosas más importantes. No me engañas ni un poco con ese cuento de que no te importa no haber visto a Mon desde su visita. Hace una pausa y vuelve a observar a nuestro alrededor, asegurándose de que era seguro seguir hablando. Desde su visita a nuestra casa, te quedaste intrigada por la manera en que se estaba comportando, por la forma en que se fue y por no haber podido encontrarte con ella desde entonces. Te está evitando, ¿no es así? Suelto el aire ruidosamente con la intención de intentar disminuir el descontento que sentía por hablar de ese tema. Me paso la mano por el cabello y busco la presencia de Mon por el salón, pero no estaba allí, del mismo modo que no lo había estado la noche anterior. Creo que me está evitando y ni siquiera sé el motivo de eso. Respondo con la voz cargada de más tristeza que rabia. ¿Dormiste con otra?, me pregunta Infa de forma directa y la miro sorprendida. ¿Qué? No sé, estoy intentando descubrir el motivo por el que te está evitando. Infa se encoge de hombros y levanta las manos. Claro que no, Infa. ¿Con quién iba a dormir?
por el amor de Dios. No sé, Margot podría haber conseguido el revival que tanto quería. Ella se ríe, pero yo pongo los ojos en blanco. No puedes hablar en serio, ¿verdad? Pregunto irritada esta vez. Perdón, contiene la risa. Pero hablando en serio ahora, Sam, tú nunca has sido de dejar las cosas implícitas y mal explicadas. ¿Por qué aún no has ido tras ella? Lo sé, odio no saber qué está pasando, no me gustan los jueguitos. Pero tampoco quiero ir detrás, ella sabe dónde estoy yo, a diferencia de ella, que está desaparecida. Infa entrecierra los ojos ante mi excusa barata. Loren está allí en el bar, ve y pregúntale a ella. Además, existen otras 10 maneras de encontrarla. ¿De verdad quieres soltarme eso a mí? Respiro hondo y vuelvo a pasarme la mano por el cabello, debido a la ansiedad que me invadía. No. Resoplo impaciente otra vez. Es solo que está medio claro que no quiere verme y no voy a andar detrás. Quieres ir tras ella, no veo motivo para no hacerlo. ¿Qué sentido tiene andar por los rincones con esa cara larga? Te conozco y sé que prefieres el diálogo. Siendo totalmente sincera, tengo miedo de que se haya ido con otra. Respondo por fin e Infa se ríe. ¿De qué te estás riendo? No quería ser insensible, pero es patético oír eso cuando, claramente, esa de ahí está completamente rendida por ti, Sam. ¿De verdad crees que después de todo lo que hizo para protegerte, simplemente se haya ido con otra así como así? Solo te sientes así porque te gusta. Lo sé porque es el único motivo que explica que tú, precisamente tú, estés actuando de forma irracional. Miro hacia el mostrador y diviso a Loren a lo lejos. Ella levanta el vaso en mi dirección como en un brindis y es mi señal para despedirme en silencio de Infa e ir hacia allá. «Hola, cuñadita, ¿a qué debo el honor?», pregunta con cierta ironía y luego da un sorbo a la bebida que tenía en su vaso. «Loren, ¿por casualidad podrías decirme el paradero de tu amiga?», pregunto con bastante resentimiento en la voz. «¿La señorita misteriosa Teach? No sé. Los únicos momentos en que la veo últimamente son en las reuniones de las misiones, y después de eso desaparece», responde encogiéndose de hombros, pero también percibo cierto tono de molestia en la manera en que habló. Necesito hablar con ella. Teniendo en cuenta que ayer pasé 1 hora intentando convencerla de venir al burdel y tuve tanto éxito como hoy, entonces creo que debe estar en casa. Explica y, entre líneas, deja claro que Mon estaba fuera de mi alcance en ese momento, por estar en casa, en un territorio prohibido para mí. Me quedo pensativa con su información, porque realmente necesitaba hablar con ella. Tenía tanta urgencia con eso que la idea de ir hasta su casa empezaba a no sonar tan absurda. Era como si me hubiera contenido de ir tras ella estos días, pero ahora que había decidido hacerlo, quería resolver ese asunto lo más rápido posible. ¿Qué pasó? ¿Sabes decirme? Incluso en las reuniones, parece que solo puede concentrarse si el tema es nuestra próxima misión. Fuera de eso, su mente parece nublada, como si no estuviera allí. El comentario de Loren me saca de mis pensamientos. Sinceramente, no tengo idea, respondo con honestidad. Hace una mueca y luego gira sobre su propio banco, apoyando los codos en el mostrador y dando otro sorbo al líquido ocre. Sigo observándola mientras claramente me ignoraba. Era evidente que Loren no me tenía mucho aprecio. Si hieres los sentimientos de Mon, será mejor que estés a varias millas de distancia cuando yo me entere, dice por fin, y me mira con semblante pesado. Yo levanto una ceja. ¿Por qué crees que haría eso? Porque huelo culpa tuya en ese temperamento que ella ha estado mostrando en los últimos días. Pues estás equivocada. Espero que sea verdad. Apenas termina de hablar y su mirada se aparta de mi rostro para fijarse en algo o alguien por encima de mis hombros. Su expresión furiosa despierta mi curiosidad, así que me giro en la misma dirección y me encuentro con Margot viniendo hacia nosotras. «Buenas noches, chicas». Nos saluda alegremente, pero Loren pone los ojos en blanco y se gira hacia el frente, dándole la espalda. Si Loren no me tenía mucha simpatía, obviamente tenía aún menos por Margot. Pero la rubia parece ignorar la mala educación de la amiga de Mon y empieza a hablar solo conmigo. «Sammy,
Te extraño. No pienses que olvidé que aún me debes un desayuno. Lanza la información para sacar conversación, pero las palabras de Margot encienden una furia visible en la expresión de Loren, que me mira con la ceja levantada y empieza a observarme como si esperara mi respuesta, dejando claro que estaba allí y que iba a escuchar si decía algo fuera de lugar. ¿Debiéndote? No estoy enterada de eso, respondo a Margot, ignorando la mirada insistente de Loren. Sí, por el otro día que saliste de aquí a toda prisa. Ah, sí, sí, uno de estos días vendré a desayunar con Jim y con ustedes. Mi respuesta en plural no pareció agradarle mucho a Margot, pero antes de que dijera algo más, Jim se acerca y, sin darse cuenta, me salva de esa conversación. Sam, mi amor, no vi cuando llegaste, dice con entusiasmo, y yo sonrío por la manera en que siempre parecía feliz de verme. Acabo de llegar, respondo sonriendo, pero no debo quedarme mucho, tengo unos asuntos que resolver. ¡Ay no, Sammy! Acabas de llegar, se queja Margot, y veo de reojo la cara de insatisfacción que Jim le hace a Margot. Lo sé, es que realmente necesito irme. Va a ir detrás de su noviecita, dice Infa detrás de mí y se une a la conversación. ¿Vas a ir tras ella? Entendiste cuando dije que creía que estaba en casa, ¿verdad? Pregunta Loren preocupada, e Infa, al oír sobre el paradero de Mon, me mira con la misma expresión con la que Loren me estaba mirando. Samanun, no estás ni loca, dice Infa, poniendo las manos en la cintura. Sam, ¿puedes venir conmigo un minuto? Me pide Jim y, obviamente, a esas alturas yo ya sabía lo que venía. No espera mi respuesta y empieza a caminar. Como no tenía opción, sigo sus pasos por el pasillo que nos alejaba del salón principal. Caminamos hasta la parte trasera de la casa, ya que era el único lugar no concurrido en ese momento. En cuanto estamos lo suficientemente lejos de cualquiera, se detiene y se gira hacia mí con los brazos cruzados. ¿Discutiste con Corncamon? Pues, en realidad no que yo sepa. Sam, ¿recuerdas la conversación que tuvimos sobre su relación, verdad? Jim, te estás preocupando sin motivo, no discutimos, solo no nos hemos visto en los últimos días y pretendo ir a encontrarme con ella ahora. Entrecierra los ojos en una señal clara de que no se estaba tragando mis palabras. Estás pensando ir hasta su casa a escondidas, eso fue lo que escuché alto y claro. Es específicamente esa parte la que me preocupa. Entiendes que no puedes pasar al lado norte de la isla bajo ninguna circunstancia, aunque sea en misión de paz, ¿no? ¿Tienes idea de lo insensato que sería de tu parte cruzar los límites del territorio de los negros? Jim, no sé si lo recuerdas, pero yo soy la capitana de los Rojos. Conozco exactamente cada coma del acuerdo de paz. Eras la capitana de los Rojos. Estás suspendida temporalmente y es precisamente a ese punto al que quería llegar. ¿Qué imaginas que pasaría si te atraparan en el norte de la isla? Sigues siendo una condenada cumpliendo sentencias, Samanun. No pienses que estás en libertad solo porque no estás detrás de aquellas rejas. Tu pena no ha terminado. ¿Estás intentando matarte? Porque eso es exactamente lo que los negros harían si te atraparan invadiendo su territorio, sobre todo después de lo que provocaste. Necesito verla, Jim. No me van a atrapar. Dios mío, tengo la impresión de que estoy hablando con una niña que no tiene la menor idea del peligro de lo que está a punto de hacer. Se pasa la mano por el rostro con preocupación. Entiendo que, si me atrapan cruzando los límites, me llevarían a la horca en plena plaza pública. Pero ahí está el punto. No me atraparán. ¿Qué te está pasando? Nunca fuiste tan imprudente como ahora, ni siquiera cuando eras adolescente, mucho menos ya siendo una mujer hecha y derecha. Sacude mi hombro, como si intentara meterme el juicio que ella creía que había perdido. Por favor, Sam, por favor, no hagas esto, me suplica. No lo va a hacer, dice Infa a unos metros de nosotras, en una postura imponente, apoyada en el marco de madera que daba acceso al interior de la casa. Camina hasta donde estamos. No lo vas a hacer. Yo soy la capitana de los Rojos y te estoy diciendo que no lo harás. Siento que la indignación se apodera de mi cuerpo. ¿De verdad estaba usando esa carta? ¿Vas a jugar así debajo? Pregunto con rabia. Si es la única manera en que entiendes, entonces sí, voy a jugar bajo. Responde con seguridad.
Su postura altiva no se quiebra ante mi evidente irritación. No tienes poder sobre mí, no formo parte de tu tripulación. En teoría sí, responde. Infa tiene razón. Solo dejarías de tener obligaciones ante su cargo como capitana interina si renuncias a tu puesto en la tripulación. Complementa Jim, haciendo que mis fosas nasales se inflen de rabia. Mi mirada penetrante encara a Infa con furia. Conseguí lo que me pediste. Mañana temprano tienes que estar lista. Encontrarte con Corncamon esta noche podría arruinar las cosas que debes hacer. ¿Quieres aprovechar tu noche en el burdel? Perfecto. Si no, vete a casa, Sam. No te metas en problemas. Dice Infa con un tono más conciliador. No quería imponer su autoridad sobre mí porque sabía que eso me hería, pero al mismo tiempo no podía permitir que dejara margen al azar. Sí, señora capitana. Las palabras salen de mi boca con el mismo dolor con el que trago el nudo en mi garganta. Miro a Infa unos segundos más y en sus ojos veo la tristeza de quien tuvo que herirme a su pesar, pero me importa un carajo cómo se siente. Estoy furiosa y no quiero verla ni un segundo más, así que me retiro rápidamente. Regreso al salón y mientras camino hacia la puerta, veo a Margot acercándose a mí, pero como no tengo cabeza para nada más, simplemente salgo ignorando su intento de hablar conmigo. Al llegar junto a mi yegua, comienzo a trabajar con los dedos rápidamente, desatando el nudo que había hecho poco antes, cuando llegamos. «Sam», escucho la voz de Infa acercándose, pero no me giro para mirarla. Solo dejo de hacer lo que estaba haciendo y, con la cabeza baja, espero a que llegue hasta mí. Independientemente de cómo me sintiera respecto a toda esa situación, ella había dejado claro que, en ese momento, no era mi hermana, sino mi capitana, y por eso no podía ignorar su llamado. Eso era lo único que me impedía montar a mi yegua e irme a toda prisa. Sam se acerca a mí y yo me mantengo con la cabeza baja, esperando que diga lo que tenga que decir para irme. Perdóname por tener que usar esa carta. No quería imponerte mi autoridad como capitana, de ninguna manera. Pero no podía quedarme de brazos cruzados viéndote cometer una locura así. Te amo mucho, verte en ese... ¿Tienes alguna otra orden que darme o estoy dispensada? La interrumpo con frialdad y ella me mira con dolor en los ojos. En sus orbes castañas percibo su frustración y veo el movimiento de su garganta cuando traga saliva y desiste de continuar su discurso de disculpa. ¿Por qué tienes que hacer que las cosas sean mucho más difíciles de lo que deberían? Me pregunta, pero no respondo a su interrogante y me mantengo en silencio, en una señal clara de que no iba a entrar en ese tipo de conversación. Si tenía alguna demanda que hacerme como capitana, que la hiciera, o de lo contrario, que me dejara ir de una vez. Ella inspira hondo, entendiendo de una vez por todas que no estaba dispuesta a dialogar en ese momento. El encargado te estará esperando antes de que salga el sol. Solo tienes que salir por la entrada lateral de la casa y empezar a caminar de frente. Él te encontrará en la selva y entonces te guiará hasta el barco que solicitaste. Asiento con la cabeza, pero ella permanece en silencio, esperando alguna respuesta verbal que no llega. Eso es todo, Sam. Finalmente dice las palabras que yo esperaba para poder irme. Monto mi yegua y desaparezco de allí sin mirar atrás y sin decir nada más a mi capitana. Cabalgaba tan rápido como podía y como mi yegua lo soportaba. Sus patas golpeaban veloces el suelo. El golpe seco de sus cascos contra la tierra me traía una paz y una libertad que me ayudaban a apartar los pensamientos conflictivos dentro de mi cabeza. Quería ignorar las órdenes de mi hermana, pero la cuestión era que ella, como capitana interina, sí tenía poder sobre mí porque, en esa situación, yo era solo una pirata de su tripulación que quería romper el acuerdo de paz, y ella, como capitana de los Rojos, tenía autoridad para impedírmelo. En teoría, si yo hacía algo indebido, incluso después de que mi capitana me hubiera ordenado no hacerlo, enfrentaría el juicio sola, sin el apoyo de los Rojos. Ellos quedarían exentos de cualquier responsabilidad. Además, sería extremadamente irrespetuoso que simplemente ignorara lo que ella, como capitana interina, me había prohibido hacer. No me quedaba otra opción más que volver a casa y seguir sus órdenes.
Mis pensamientos se ven interrumpidos cuando, a lo lejos, distingo la yegua gris amarrada en una de las calles de la ciudad. Tiro de las riendas de Tempestad y cambio bruscamente el rumbo que llevaba, dirigiéndome hacia el caballo que, muy probablemente, era de ti. Desmonto de mi yegua y, en cuanto piso el suelo empedrado, veo su figura esbelta salir del interior de una de las casas de allí. En cuanto cierra la puerta detrás de sí, me ve. Estaba pasando cuando vi tu caballo detenido aquí. Intento introducir el tema. ¿Necesitas algo, Samanún?, me pregunta de manera fría, pasando a mi lado y dirigiéndose hacia su animal, guardando unos papeles que tenía en las manos en una bolsa que colgaba del costado de la montura. Quería pedirte que le llevaras un recado a Mon, ¿puede ser? Ella termina lo que estaba haciendo y entonces me mira. No soy tu mensajera, Samanún, dice con expresión aburrida, aunque era evidente que quería sonar más molesta de lo que realmente estaba. Ti, por favor, necesito hablar con Mon, pero estando ella en casa no puedo ir hasta allá. Suplico y ella pone los ojos en blanco. Cuando no es Mon lloriqueándome al oído, ahora eres tú, se queja. Hablen de una vez por todas, no voy a seguir metiéndome en medio de esto. Pero yo no te pedí que te metieras, Ti, es solo un recado. Mi tono era el de una niña que le pide a su madre que le compre un juguete. No me lo pediste, pero hace 2 días que tengo que aguantar a tu novia fastidiándome con su mal humor. ¿Sabes el motivo de que esté desaparecida? Samanún, lo que sé es que estamos completamente ocupadas con la próxima misión. Levanto una ceja, observando sus facciones. Mira, tengo que irme. A diferencia de ti, yo estoy de servicio y todavía tengo que pasar por 2 lugares más esta noche, dice mientras desata el nudo del cabestro, lo fija a la montura y monta su caballo. No me quedaba nada más que hacer que dejarla ir, pero el sentimiento de frustración me invadía. Corncamon Teach, 2 días atrás. La selva cerrada crujía contra mi chaqueta mientras me alejaba de la casa de Sam y 1000 cosas pasaban por mi cabeza. Había ido hasta allí solo para intentar entender qué sentía ella por mí, si esos sentimientos eran verdaderos y si, de hecho, no estaba tramando nada para perjudicarme. El solo vislumbrar esa posibilidad me dejaba muy abatida, pero al mismo tiempo también me sentía culpable. ¿Y si estaba pensando una estupidez y ella realmente estaba enamorada de mí? Esa sensación me hacía sentir fatal. A cada segundo mi cabeza se inclinaba hacia un lado. En un momento estaba segura de que me engañaba y al siguiente me sentía una persona horrible por pensar así de ella. Eso me estaba volviendo loca. Finalmente, ver su rostro iluminarse cuando me vio tirada en el suelo de su despacho, con la punta de su espada en mi garganta, me dejó inmensamente confundida. Yo estaba allí para tantearla, pero al mismo tiempo no quería hacerle eso. Solo quería actuar con normalidad, pero no podía. Y toda esa confusión mental solo me dio el impulso de salir de ese lugar lo más rápido posible. Y eso fue lo que hice. Camino con cautela hasta el lugar donde había escondido el pequeño barco que me llevó hasta el ala sur de la isla de Nassau, el territorio de los rojos. Unos metros antes de llegar al bote, Ti sale de su escondite entre la vegetación y se une a mí. Caminamos rápido y empujamos el bote por la arena fina hasta que toca el agua. Pasamos la zona donde rompen las olas y luego saltamos dentro de la pequeña embarcación de madera. Volviste mucho más rápido de lo que imaginaba, comenta Ti en cuanto tomamos los remos y comenzamos nuestro regreso al norte de la isla. Creo que arruiné nuestro plan de actuar con normalidad, sin que ella descubriera nada extraño. ¿Qué le dijiste?, pregunta Ti, sorprendida. No le dije nada, pero la forma en que actué... Ti, me siento fatal por estar sospechando de ella. Mon, despierta. Somos piratas, aquí hay mucho en juego. Ya no eres solo la hija del capitán y marinera de la tripulación del Concorde, eres la capitana. Eres alguien por quien vale la pena arriesgar mucho para conseguir lo que quiere. Sus palabras me golpean como una bofetada. Estaba actuando como una adolescente insegura. No podía poner los sentimientos por encima de la razón, no esa vez. Porque si ella realmente estuviera tramando algo, yo podría estar poniendo en riesgo a toda mi tripulación, a mi familia y a mi gente, solo por dejarme llevar por un romance. ¿De qué te estás riendo?, me pregunta Ti sacándome de mis divagaciones,
Y solo entonces me doy cuenta de que estaba sonriendo para mí misma. Me recompongo de inmediato. ¿Qué? Yo no estaba sonriendo. Me aclaro la garganta y ella suspira con impaciencia. Mon, por el amor de Dios. Perdón, es que estaba pensando algunas cosas, pero sí, tienes razón. Ti hace una mueca de aburrimiento y continúa. De eso hablo cuando digo que, desde que te involucraste con la Avery, no te tomas las cosas en serio. Ella puede estar armando algo contra nosotras y tú te quedas ensoñando, sonriendo sola, mientras estamos hablando de algo serio. Otra bofetada. Voy a investigar esto como debía haberlo hecho desde el principio. Tendré cuidado, no te preocupes. Digo con un tono serio esta vez. Ti tenía razón. O cambiaba mi comportamiento, o podría estar poniéndonos en una situación de riesgo, entregándolo todo en bandeja a los rojos y, de hecho, todo esto era una trampa. Samanun Ebri. Oigo un silbido en medio de la selva, mientras me interno cada vez más, siguiendo las instrucciones que Infa me había dado ayer. Busco de dónde provenía el silbido, pero enseguida un hombre sale de detrás de unos arbustos, tras los cuales se ocultaba con maestría. Señora Avery, hace un saludo respetuoso con la cabeza. ¿Usted es el encargado? Sí, la otra capitana me pidió que viniera a esperar a usted, capitana. Me resulta curiosa la forma en que se refiere a Infa como la otra capitana y a mí como capitana. Escondí el barco en una ladera cerca de aquí. El acceso es un poco difícil, así que será mejor que nos apresuremos. Añade, y yo asiento con la cabeza, por lo que comenzamos nuestro trayecto por la selva cerrada. A pesar de las malas condiciones en las que nos encontrábamos, debido a la oscuridad que aún persistía y a la espesura del bosque, llegamos al lugar con relativa rapidez. La ladera era, de hecho, bastante empinada, pero logramos llegar hasta donde estaba sujeta la pequeña embarcación y el sol aún no había salido por completo. El cielo comenzaba a pintarse de colores hermosos con el amanecer y las aguas estaban tranquilas, perfectas para navegar. Además, la ligera niebla que cubría la superficie del agua frente a mí, debido a la mañana fría, hacía el entorno aún más propicio para que pudiera navegar sin ser vista con tanta facilidad. Escondí los remos aquí cerca, dice mientras mira al suelo y busca en la arena blanda el lugar exacto donde los había enterrado. Aquí, comienza a cavar la arena a unos metros de donde yo estaba y enseguida me los entrega. Disculpe la intromisión, pero ¿va a navegar sola? Son aguas muy peligrosas y supe que los negros están en misión. Me sorprende su información. ¿Los negros están en misión hoy? Sí, señora. Pero hasta ayer nadie sabía qué barco era el que estaban esperando que apareciera. Es verdad, pero estaban preparados porque podía ser en cualquier momento. Es un barco que está trayendo a algunos miembros de la corona. Nadie sabe quiénes, pero lo que sí es seguro es que no es el rey. Sin embargo, viene bien escoltado. ¿Cómo sabes tanta información? Claro que no conocía por nombre a todos los integrantes de los Rojos, pero era muy difícil no reconocer a alguien por el rostro. Sin embargo, a ese muchacho nunca lo había visto. Trabajo encubierto, señora. Fui reclutado por el señor Kirk cuando aún era niño y trabajo como su informante desde entonces. De él, de usted y, ahora, de su hermana. Sonríe. Parecía sentir mucho orgullo por ser hombre de confianza directo de Kirk, alguien importante entre los Rojos. Perdona, es que nunca te había visto. Es porque no vivo en la aldea. Para ser eficiente en lo que hago, vivo más apartado, casi en los límites de nuestro territorio. De esa forma, la mayoría de los Rojos no me conocen. Muy inteligente de tu parte. ¿Cómo te llamas? No tengo nombre registrado. Viví en un orfanato hasta los 10 años, cuando el señor Kirk me reclutó para trabajar, pero me llaman Tim. Siento pesar por su historia triste. Lamentablemente era muy común que las personas crecieran sin familia y sin ningún apoyo, ni siquiera algo tan simple como un nombre. Al menos Kirk había ayudado a ese chico. ¿Cuántos años tienes? 15, señora. Ya es hora de asumir un papel en la tripulación. ¿No te interesa? Mira al suelo con semblante triste y patea suavemente un pequeño montículo de arena en un gesto que evidenciaba su incomodidad. Me gustaría mucho, es mi mayor sueño, pero me mareo mucho en el mar.
Por eso trabajo para los rojos de la manera en que puedo, pero solo en tierra firme. ¿Ya lo intentaste? La mayoría de las personas se sienten así al principio, pero luego se acostumbran. Mira nuevamente al suelo, desviando el rostro para que no pudiera leer su expresión. También tengo miedo. Me parece tierna la forma en que lo dice. Está bien, Tim. Contribuyes mucho con tu trabajo en tierra firme. Le paso la mano por el cabello y le doy una palmada en el hombro, buscando consolarlo. Gracias, señora, pero creo que será mejor que parta. El sol ya está casi completamente en el cielo. Es verdad. Gracias por la información sobre el barco inglés. Tendré cuidado. Asiente con la cabeza mientras me siento en el banco de madera de la embarcación y él me empuja por la arena hasta que quedo completamente a flote. Ya llevaba cerca de 1 hora remando en dirección al mar abierto. Mi intención era llegar al puesto de control principal. Los soldados que trabajaban allí no tenían bando y estaban entrenados para actuar en pro del bienestar general de la isla. Esos puestos estaban distribuidos a unos 2 kilómetros de la costa de Nassau, y la distancia entre cada puesto era suficiente para que pudieran tener control de toda la extensión de la isla. Necesitaba comenzar mi búsqueda en algún lugar y saber que existía un punto corrupto que permitía el libre tránsito de un general de la Marina inglesa me dejaba inmensamente inquieta, sobre todo por el hecho de que ese mismo general quería la cabeza de Mon. Empiezo a divisar a lo lejos el puesto principal al que me dirigía. Incluso con la niebla aún densa de aquella mañana fría, los guardias perciben la aproximación de mi bote y se ponen visiblemente alerta. Poco a poco, cuando me acerco más, logran verme y enseguida llaman a la comandante de ese puesto para que venga a recibirme. «Buenos días, capitana». Me saludan. Toman la cuerda del bote para amarrarlo al muelle y me tienden la mano para que pueda subir hasta donde estaban. Era una especie de pequeño fuerte construido en medio del mar, aunque aún en aguas poco profundas. Era bastante pequeño, albergaba a unos 10 soldados y contaba con una torre de aproximadamente 5 metros de altura para observación. Desde lo alto de esa torre, cuando el día estaba despejado, se podía ver hasta el puesto más cercano a ambos lados. Samanun Evri en un barquito a remo. Esa imagen realmente no imaginé verla hoy. Aparece una mujer vestida como comandante, haciendo que desvíe la mirada que antes estaba en la torre 5 metros por encima de mí. Su voz me resultaba algo familiar y su rostro tampoco me era extraño. «Un gusto, Stella Carlin». Extiende su mano hacia mí. Al escuchar su nombre, todo cobra sentido. Era la hija del señor Francis y, hasta donde sabía, la ex de Corncamon. «Un gusto». Extiendo mi brazo para saludarla. «¿Qué la trae por aquí, Samanun?» La postura que adoptaba dejaba claro que tenía una posición de mando allí y su actitud evidenciaba su formación militar. Se comportaba como si tuviera el poder del mundo en sus manos, y su porte físico, que nada dejaba que desear, solo sumaba al conjunto de la mujer que era. «¿Podemos hablar a solas?», preguntó en un volumen más bajo, mirándola a los ojos verdes. «Claro, vamos a mi oficina». Me conduce hasta una pequeña sala que tenía una mesa con algunos papeles esparcidos y libros en una estantería, pero en general estaba bastante vacía. Abre la puerta y me indica que entre, luego la cierra, dejándonos a solas. Entonces, se gira hacia mí entrelazando los dedos y apoyándose en la mesa detrás de ella. «Vine aquí en secreto, sabes que no puedo estar en misión. Y, en realidad, esta no es una misión de los rojos, es algo personal. Pero no quería dar pie a que se malinterpretara. No te preocupes, no voy a delatarte», dice con tono suave y una sonrisa ladeada, como si le resultara conveniente tener cierta ventaja en esa conversación. «Te lo agradezco, pero lo que digo es verdad. No estoy ejerciendo ninguna actividad pirata aquí, por lo tanto no hay nada sobre lo que delatarme. Solo estoy investigando una información que recolecté». «Está bien, Samanun. Puedes continuar». Parece impaciente con mis explicaciones. Llegó hasta mí que hay un movimiento de ingleses que están logrando entrar hasta Nassau. Su expresión se contrae. «¿Cómo así?». Era evidente la preocupación en su voz. «Eso que oíste, exactamente eso.
Existe algún hueco, algún puesto que está corrompido y que permite la entrada de ingleses a la isla. Cruza los brazos y su expresión preocupada se acentúa. ¿Cómo sabes eso? Yo no... Claro, imaginé que no podrías revelar tus fuentes. Me interrumpe y habla de forma irónica. Eso me incomoda un poco. ¿Crees que saldría de la comodidad de mi casa y me pondría en peligro navegando en un bote diminuto por las peligrosas aguas del Caribe para venir a decirte una mentira? Entiende mi lado, Samanun Ebri. Yo soy la responsable de todos los puestos de control y tú estás viniendo aquí, a mi cara, a decirme que estoy siendo incompetente en mi trabajo. ¿Cómo esperas que reaccione? No se trata de ti. Que hay ingleses entrando a la isla es un hecho. Ahora, si estás siendo incompetente en tu trabajo, no estaré a mí a juzgarlo. Mi irritación se exterioriza sin que yo lo quiera, porque me molestaba que dudara de lo que estaba diciendo. Era un asunto muy serio. Esperaba que, como mínimo, se preocupara e iniciara alguna verificación. Yo no era cualquiera allí. Por más que estuviera en un periodo apartada, era la capitana de los Rojos y había ido a tratar ese asunto con ella personalmente. Como mínimo, debía tomarlo en consideración. Traes una información absurda y quieres que simplemente la acepte como verdad. Todos los puestos son fiscalizados personalmente por mí. Lo estás tomando de forma personal. En ningún momento hablé de tu trabajo, solo te estoy exponiendo un hecho. Y es algo problemático. Hasta donde sé, esta entrada y salida ocurre desde hace mucho tiempo. Ebri se separa del borde de la mesa en la que estaba apoyada y comienza a caminar por la sala, como si estuviera razonando qué responder a continuación. Estela. Comandante Estela, me corrige, lo que me irrita aún más. Comandante Estela, me corrijo con ironía. Si todavía tienes algún aprecio por Corncamon Teach, creo que será mejor que me ayudes, porque su vida corre peligro. En la desesperación revelo un poco más de lo que debería. Sin embargo, mis palabras parecen surtir efecto, porque al mencionar el nombre de la capitana de los negros, sus ojos se abren de par en par. ¿De qué estás hablando? La rabia en su mirada es explícita. Sus orbes verdes me fulminan mientras avanza lentamente hacia mí, hasta detenerse muy cerca. Te estoy diciendo que no uses el nombre de Mona a la ligera para conseguir lo que quieres, dice con sus ojos a centímetros de los míos. Yo no... Es más que evidente que sabes que salí con ella durante toda mi juventud y hasta el comienzo de mi vida adulta. Le tengo un enorme aprecio. No utilices ese tipo de arma. No vengas aquí a perturbar mi paz cuando sé que hago muy bien mi trabajo. Si tienes alguna información importante y quieres que te crea, tendrás que darme detalles. Es evidente que no me conoces lo suficiente, así que me veo en la obligación de explicarte. Nunca perdería mi tiempo viniendo hasta aquí para quitarle la paz a alguien que no me importa, que poco o nada influye en mi vida. Estoy aquí intentando descubrir cómo es que el general de la Marina inglesa logra entrar y salir cuando le da la gana de la isla de Nassau, pero estás llevando esta conversación por un camino que no debería tomarse. Sé que eres la ex de Mon, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué tiene eso que ver con el problema que te traigo? Lo único que me importa ahora es su seguridad, y creo que, por más que proclames que eres buena en tu función, en la práctica es evidente que estás cometiendo algún tipo de fallo. De lo contrario, yo no tendría que estar aquí haciendo tu trabajo. Sus ojos se abren con sorpresa. La dejo sin palabras por unos segundos hasta que se recompone. ¿Un general inglés? Finalmente ignora todo lo demás y se enfoca en lo que importa. Exactamente. ¿Charles Walker? ¿Cómo sabes su nombre? Porque sé que tiene algún arreglo para entrar y salir de la isla de Nassau desde hace tiempo. Pasé varios meses tratando de localizar por dónde estaba entrando, hasta que, aparentemente, dejó de intentarlo, y desde entonces no tuve noticia de ningún otro intento suyo. Es una misión sumamente sigilosa, porque involucra a algunos de mis agentes que, evidentemente, son corruptos. Por eso necesitaba hacerme la desentendida. Pensé que estabas tanteando hasta que finalmente hablaste de él. Ahora sabes que digo la verdad. Samanun, llevo bastante tiempo trabajando en esto.
Desde que asumí mi puesto, esta misión ya existía. Hace años que intentan definir cuál es exactamente el esquema que utiliza. Varios agentes ya fueron cambiados de puesto y una decena fueron dados de baja, pero hasta hoy nadie ha logrado descubrir nada. Estoy trabajando en ello y te pido que no te involucres, porque no tienes la información ni el entrenamiento que yo tengo y podrías echar toda la misión a perder. ¿Sabes el motivo por el que ha estado entrando en Nassau todo este tiempo? No exactamente. Siempre me he preocupado más por el cómo y no por el por qué. Tiene interés en acabar con la familia de Mon. Su propuesta es matarla, acabar con los negros y poner a los rojos en el poder. Pero, como puedes ver, es evidente que los rojos no están dispuestos a eso. Su expresión cambia, demostrando claramente que la información que traje la había preocupado mucho. Sin embargo, estaba entrenada para situaciones difíciles y era evidente que era una persona calculadora. Necesitaba entender exactamente qué estaba ocurriendo. ¿Estás diciendo que no tienes interés en cerrar ese acuerdo ahora porque estás involucrada con ella? La forma amarga en que lo dice deja claro que tenía algún sentimiento mal resuelto con Mon, pero decido ignorarlo por ahora. No, esa es mi postura definitiva. Mientras yo sea capitana, los rojos no harán ese tipo de acuerdo. No me involucraré con nadie con la intención de traicionar a mis hermanos piratas, aunque sean mis rivales. Eso no viene al caso cuando el asunto son los europeos. Más allá de todo el dilema moral que existe alrededor de esto, cerrar un acuerdo con los europeos es un crimen en Nassau. Debes suponer que conozco las leyes de Nassau como la palma de mi mano, pero también sé que, a veces, tú no sueles tomarlas tan al pie de la letra como deberías. En la época en que estuvieron desaparecidas, yo viví un infierno aquí. Tuve que trabajar casi sin parar para que los puestos las buscaran incesantemente. Comandante, con todo respeto, no tengo ningún interés en explicarte mis motivos. Mi único objetivo aquí es intentar entender qué está pasando, porque me preocupo mucho más de lo que imaginas por Corncamon Teach. Cada palabra que decía parecía irritarla aún más. Sin embargo, su estado de ánimo no me importaba en absoluto, pero, una vez más, decide tragarse sus sentimientos y mostrarse indiferente. Creo que nuestra conversación termina aquí. No te metas en este asunto, porque estoy haciendo mi trabajo, dice con frialdad. Espero que hagas el tuyo, porque si lo que dices es verdad, Mon está en peligro, ya que el barco inglés que cruzará las aguas del Caribe y que los negros pretenden atacar es comandado por Charles Walker. ¿Qué? Mi estómago se revuelve. Si Mon entra en ese barco, será su oportunidad de oro para, finalmente, matarla. Vete de aquí mientras aún hay tiempo y llega antes de que los negros lo intercepten. Habla en tono de mando, pero poco me importa. Necesitaba apresurarme. Corncamon Teach. «Barco a la vista, capitana». Escucho a uno de los vigías gritar desde arriba, captando por completo mi atención. Corro hasta Loren y le arrebato el telescopio marítimo de las manos para observar yo misma las características del barco con el objetivo de detectar si era el que estábamos buscando. Casco de madera clara, detalles de madera oscura en la borda, velas blancas lisas. Aquel era, definitivamente, el HSM Victory, el barco más seguro e imponente de la flota inglesa. Sus múltiples cañones de última generación y su casco reforzado hacían que su peso fuera mayor y que no alcanzara velocidades muy altas, pero le conferían una estructura extremadamente difícil de hundir. «Velocidad media a babor», grito en cuanto me aseguro del origen del barco que estaba más adelante. «Armar los cañones y preparar posibles ataques secundarios», añade T, dando instrucciones a los marineros. En ese momento, como siempre sucedía, se creaba una carrera organizada dentro del barco. Cada miembro de la tripulación tenía prisa porque estábamos al borde de un ataque. Era una misión muy importante, porque sabíamos que aquel barco transportaba cargas importantes y valiosas, pero también sabíamos que debía estar bien escoltado. ¿Debemos izar las velas y aumentar la velocidad, capitana?, me pregunta Loren. Por lo general, ella era responsable de la velocidad y de toda esa parte, mientras T estaba más involucrada con las armas.
No, creo que están siendo escoltados por un barco secundario. Quiero que mantengas la velocidad media, porque quiero crear un señuelo. Cuando el barco que lo escolta aparezca, atacaremos primero a ese y solo después al principal. Si llegamos demasiado rápido, enfrentaremos a ambos al mismo tiempo. Sí, señora. Asiente con la cabeza y se apresura a volver a su puesto. Nuestro barco se acercaba cada vez más y la ansiedad crecía a medida que nos aproximábamos al HMS Victory. El vigía, allá arriba en la torre, tenía órdenes de mantener la máxima atención, porque esperábamos un ataque secundario incluso antes de llegar al barco principal. Sin embargo, ese ataque no llegaba. Capitana, estamos muy cerca. Necesitamos maniobrar y comenzar a disparar los cañones o perderemos mucho tiempo. Me advierte Ti, con cierta preocupación en su voz. Aguantaremos un poco más. Si maniobramos y de hecho hay un barco secundario, nos tomará desprevenidas y estaremos en desventaja. Ti no dice nada, solo cambia su mirada de mí al barco de adelante, que a cada segundo estaba más cerca. Era evidente su aprensión a mi lado. Capitana, ya lo sé, Loren, necesitamos maniobrar para atacar. Interrumpo a mi amiga. Debo coincidir con Loren, capitana. Estamos muy cerca. Ti vuelve a hablar. Están maniobrando, capitana. Grita el vigía desde arriba y un frío en el estómago me invade por completo. Si el HMS Victory estaba maniobrando, significaba que habían abandonado su curso y se preparaban para el combate. El barco debía inclinarse ligeramente para que los cañones fueran más efectivos. Maniobrar el barco y disparar los cañones. Grité a pleno pulmón, sin esperar ni un segundo más. Tenía el presentimiento de que sí existía otro barco de apoyo, pero si así era, estaba claro que no habían caído en nuestro intento de atraerlos. El resto de las velas que estaban izadas se arrían rápidamente para que podamos inclinar el barco y entonces usar los cañones. ¡Fuego!, grito, y todos los cañones de un lado estallan en disparos ensordecedores. Solo una bala impacta el casco del barco inglés, pero el daño es mínimo. ¡Fuego!, grito nuevamente con ansiedad. Todavía están armando los cañones, capitana, dice Ti a mi lado, pero antes de que pueda responder algo, 2 balas de los cañones ingleses nos impactan de lleno, haciendo que todo el barco se sacuda y que gran parte de la madera de la cubierta salte en astillas. Caigo al suelo con Ti encima de mí, pero enseguida se levanta y me ayuda a incorporarme. Sus cañones tienen mayor alcance que los nuestros y más precisión. Necesitamos acercarnos más e interceptar el barco. Solo tendremos oportunidad con una batalla cuerpo a cuerpo. Le digo a Ti, que me mira con expresión alarmada. ¡Fuego!, grita Ti y nuestros cañones vuelven a disparar. Volver al rumbo a babor, máxima velocidad, grito nuevamente. No servía de nada mantener una batalla naval. Su barco era absurdamente más moderno y mejor preparado que el nuestro. No tendríamos oportunidad. Nueva explosión de los cañones ingleses y, una vez más, nos alcanzan con precisión. No pierdan tiempo con los cañones. La prioridad es interceptarlos, ordeno a la tripulación, y los marineros que estaban a cargo de los cañones los abandonan y corren hacia nuevos puestos. Nuestro barco pronto alcanza una velocidad considerable. El Concorde era muy ágil. Era posible que lográramos acercarnos incluso antes de que dispararan de nuevo. Prepárense para el combate. Puente de madera listo. Todos comienzan a colocarse en posición de ataque, empuñando sus espadas, y quienes eran responsables del puente de madera lo levantan de inmediato, listos para bajarlo en cuanto estuviéramos a una distancia en la que fuera posible. El sonido que hacía la madera del puente al chocar contra la borda del barco enemigo resonaba en mi subconsciente como el aviso de que la batalla comenzaría. Seguido de ese sonido hueco de madera contra madera, los gritos de los marineros aumentaban de volumen a medida que cruzaban el puente. ¡Vamos! Ti me saca de la distracción momentánea al golpearme el hombro. Su mano empuñaba la espada de acero pulido y brillante. Automáticamente saco la mía de la vaina y corro detrás de mi amiga. Cruzamos el puente y enseguida comienza la batalla cuerpo a cuerpo. El tintinear de las espadas y el olor a sangre se apoderan del ambiente.
Lucho con 2 ingleses que, a pesar de empuñar espadas bonitas y bien trabajadas, tenían poca habilidad de combate y pronto los derroto. Pero nada estaba resuelto, la batalla apenas comenzaba. Samanún Ebri. ¿Qué está pasando? El estruendo de los cañones fuera del despacho del general frente a mí era una señal clara de lo que estaba por venir. Una sonrisa gélida se forma en el rostro del hombre que permanecía sentado tomando su té. Quien yo esperaba, llegó, dice por fin y frunzo el ceño. ¿Entonces sabía que Mon iba a atacarlo? ¿Estamos siendo atacados? Finjo no saber nada, aunque sabía muy bien que mi plan de hablar con Charles Walker e irme antes de que llegaran los negros se había ido al traste. Sí, nuestra querida Corncamon Teach mordió el anzuelo, de la misma manera que su padre. ¿Qué quiere decir con eso? No podía quedarme de brazos cruzados mientras te tomabas tu tiempo para decidir qué hacer, Samanún. ¿Creíste que todo este teatro que monté para que este barco pasara pronto por las aguas del Caribe fue en vano? Este es el mismo plan que sirvió para matar a su padre y que hoy servirá para poner fin a la familia Teach. Mi estómago se hiela y siento las manos temblorosas, pero no podía dejar que el nerviosismo se notara de ninguna manera. La diferencia es que yo maté a Edward Teach y aún perdí un barco, pero esta vez ni siquiera eso ocurrirá. El Concorde nunca tuvo posibilidades de vencer al HMS Victory. Yo mismo lo encargué a la corona inglesa y me aseguré de que fuera imbatible, para que finalmente pudiera vencer a los Teach y librarme del dolor de cabeza que es navegar por las aguas del Caribe sin ser interceptado por un pirata asqueroso. Habla con odio, empapando sus palabras. El ruido exterior cobra mayores proporciones y los gritos de los negros, tan cercanos, evidencian lo que más temía. La tripulación del Concorde había abordado el barco. Creo que necesito irme, digo con prisa, dirigiéndome hacia la puerta del despacho, pero Charles Walker me sujeta del brazo. ¿Tan pronto? De ninguna manera. Quiero que estés presente cuando demuestre quién merece realmente el mando. Me resultaba inquietante la frialdad con la que hablaba de enfrentarse a alguien como si fuera un espectáculo. Mencionaba a Mon con una ligereza que me revolvía el estómago. Yo también era pirata. Había estado en combates y había visto caer a muchos, pero nunca lo viví como un triunfo personal, ni como algo para disfrutar. En el mar, las decisiones se toman por supervivencia. En una batalla no hay gloria, solo la necesidad de salir con vida. De pronto la puerta se abre con una patada seca, revelando la imagen de Mon, sucia por la batalla y jadeante, con sus ropas salpicadas de sangre y hollín. Su mano derecha empuñaba la ya conocida espada de su padre, y la mirada perdida que me dirige al verme al lado de su enemigo me parte el corazón. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunta con asombro, mientras sus ojos castaños oscurecidos alternan entre el general inglés y yo. Poco a poco, su expresión cambia. El brillo de sus ojos se desvanece rápidamente y lo único que puedo identificar en su mirada hacia mí, en ese momento, es decepción.